mucha luz, ¿no? ¿Sí se ve? ¿O la cortina? No te recontra. Ah, No, hombre, nada. Sí, se ve, los de acá nomás. que se vengan a este lado, doctora. Estas no verán nada, pues. Ya. ¿Por qué crees que sería importante saber sobre los anticonceptivos? Nosotros como futuro personal de la salud, para orientar a los pacientes, pues tiene porque para poder orientarlos Para orientar sobre sus deseos sexuales o sus deseos de sus deseos sexuales. sus deseos de A ver, acá hay que estamos haciendo. Carnales. No me veo, está buscando entonces. No, ¿cuál es tu nombre? Ya te conozco ya. Allá. Ahí la consulta, ahí. consulta. Ahí la consulta. Está en la norma técnica en los derechos sexuales y reproductivos, algo así. Ya. Y por eso, ¿Cuál sería el objetivo? porque lo dice la norma. ¿Por qué se le nombra no? ¿Por qué la norma? Usted, a ver, otra idea. ¿Quién tiene una idea más o menos que quiero escuchar? A ver, tú. Porque es importante por la planificación familiar, por la repercusión que esto va a tener en el futuro de las personas, en su familia. Por la planificación familiar. Ok. Los métodos anticonceptivos, decirlo bien así fácil, ¿no? Todo el mundo dice, los anticonceptivos, pero no, libertinaje total, libertad sexual, no, eso no es. No es. Los métodos anticonceptivos tienen una base en la cual su objetivo principal es disminuir la mortalidad materna. O sea, si yo hago que una mujer no salga gestando, tengo bajo riesgo que se me muera. Porque las principales complicaciones del parto, del embarazo y del puerperio nos han dado unas altas tasas de mortalidad materna. Entonces, más o menos el año 2000 nosotros manejamos pues 160 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos en los morían. O sea, éramos el segundo lugar después de Haití, se nos morían. Y Canadá manejaba 12 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Y nosotros estábamos repuntando. Porque somos países en vías de desarrollo. La tasa de natalidad, ¿cuánto era? Pues, ¿no? Cada mujer tenía 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, ¿no? La época del año 90, 95, las mujeres mínimo tenían entre 7 a 10 hijos. Sí van a morir, pero, o sea, cualquier complicación se van a morir. Entonces, es por eso que vamos a, ustedes lo que nos entiendan, porque vamos a métodos así nomás, no. Tiene su objetivo principal, es disminuir la mortalidad materna. Ese es su objetivo. Entonces, si yo disminuyo, si yo cuido a esa paciente, no se me va a morir, no va a dejar huérfano, no va a tener toda la consecuencia catastrófica que tenía. ¿Está bien? Entonces, ahora, por eso dice, sobre la salud de la mujer recae la mayor parte de los problemas relacionados a la reproducción, el embarazo, parto, puerperio, ¿no? Incluso, igual, salen gestando, no quieren tener embarazo, aborto. Entonces hacen abortos clandestinos, sépticos, ¿no? Entonces, si la pareja, por eso es que la pareja responsable que usa los anticonceptivos no va a llegar a tener ese parto, ¿no? No vamos a terminar con pacientes con abortos clandestinos. O sea, no es que tampoco, por ejemplo, lo que ustedes tienen que entender, ¿no? Lo más importante que nosotros tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, sí, cuando abortamos, pero si es una nueva vida que se ha formado. Y si yo tengo derecho a abortar, supuestamente, entonces, ¿qué sería? ¿No? Un asesinato programado ya, ¿no? Cada rato un asesinato, porque es una vida. Entonces nosotros tenemos que trabajar en base a evidencia científica, qué es lo que está haciéndose con una nueva vida, se está matando, nada más, pues, ¿no? Pero yo, para no llegar a esa etapa, tengo que usar los anticonceptivos. Distinto a lo que es violación sexual, ¿no? O sea, distinto. Violación sexual es imposible que obligues tú a la mujer a llevar un embarazo de una violación. Es imposible. Es un trauma, las consecuencias que después dejan, porque hay pacientes que han dado parto de violación, no aceptan los bebés, los abandonan, solo salen tirados por ahí, entonces eso es el otro extremo. Entonces, en base a ello, se hace, por eso en el año 90, 95 eran los repuntes, no solo eran los únicos, ¿no? Había países, obviamente, que nosotros éramos el segundo puesto en tasas de mortalidad materna,
estábamos elevadísimos, no éramos un buen segundo puesto, sino que éramos ya el segundo puesto, pero no peor. Hacen el consenso, la Conferencia Internacional de Beijing, donde la OMS dice qué condiciones afectan la salud de la mujer: la pobreza, la baja condición social, obviamente los factores demográficos que serán, pues, ¿no? Que toda la Amazonía que tenemos, adolescentes que desde los 14 años tienen parejas libremente, ¿no? Toda la Amazonía desde los 14 años tienen parejas con libertad, sus papás les permiten tener pareja, ya ellos conviven, tienen hijos, desde los 12, 14 tienen hijos. Por eso es que toda la Amazonía, como política de Estado, a todas las adolescentes les han colocado su implante, o sea, como política de Estado, porque no es otra forma. Ellas que tienen alta tasa de promiscuidad, de la pareja, otra pareja. Entonces, el principal problema de la Amazonía, donde se nos mueren son mujeres. Todo ese grupo están con sus implantes. Entonces, o sea, las políticas son con el fin de lograr contener ese problema y reducir los problemas que ellas conllevan, porque la adolescencia es un problema. Por eso la formación temprana de parejas es ese grupo. Ahora siguiente. Entonces, en esta época la OMS ha reconocido sus principales problemas que afecten la salud reproductiva, definiendo qué es salud sexual y reproductiva. Es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué es salud sexual y reproductiva? O sea, sí, como él dijo, ¿no? O sea, es un derecho, incluso reconocido como un derecho humano, ¿no? No es así, no es cualquier cosa. Lo más importante es que son relaciones, o sea, son personas que pueden tener relaciones sexuales gratificantes, enriquecedoras, sin coerción, sin sometimiento, y tampoco tienen que ser sometidas a embarazos no deseados. O sea, es una salud sexual y reproductiva. Entonces, se considera como un derecho humano. O sea, la salud sexual y reproductiva, entonces, es un derecho humano. Por lo tanto, si es un derecho humano, es igual que diga, yo tengo derecho a la educación. Entonces, nacen las políticas de Estado. De ahí viene, cada Estado tiene que hacer sus políticas para poder mejorar esa salud sexual y reproductiva de su población. Que la siguiente ley. Por eso es que él decía, es una norma, ¿no? Que es una norma, pero ¿de dónde sale la norma? ¿Por qué ha salido una norma? Entonces nosotros tenemos las guías nacionales de salud sexual y reproductiva, que obviamente no se han actualizado mucho, porque lo manda el MINSA, pero tampoco hay mucho que mover. Entonces, las guías nacionales, ¿qué te dicen? Que una salud sexual y reproductiva debes disfrutar del más alto nivel físico, emocional, social, que te permita disfrutar tu sexualidad. No te dice libertinaje, promiscuidad, eso no te está diciendo, o sea, es la otra parte que tienes que entenderlo. Dice decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre el periodo de nacimiento. O sea, las parejas tienen que decir, deben decidir cuántos hijos van a tener y en qué tiempo van a tener. Libremente, tampoco los vamos a someter. Ese es el otro problema de la educación a los pacientes. Y, sí pasa, recibir educación en pareja. O sea, debo recibir educación en pareja, porque ambos deben ser informados de toda la gama de que puedan usar sus métodos de planificación familiar. Pero no es que, eso tiene que quedar claro para todos, no es que, por ejemplo, si la paciente me dice, viene sola y quiere cuidarse, yo no le puedo decir, trae a tu pareja que él consienta para que tú te cuides. Eso no es así. O sea, la educación se da en pareja, se brinda la información en pareja, pero la usuaria puede decidir usar solo su método, porque si tiene una pareja que es machista, que la va a matar, que no sé por qué parejas que les van a decir así, que supuestamente usan escondidas, pero no importa. O sea, la cosa es que cada persona decide el método que va a usar. Es lo mismo que nos pasa. Si la paciente quiere ligadura, ¿yo tengo que pedir consentimiento a la pareja? No, porque la paciente está autorizando hacerse ligadura. Que si le informó a su pareja será lo ideal, perfecto. Y si no le informó, tampoco yo tengo que decirle, no le informas, si no le informas, no te hago. No. Entonces nosotros tenemos muchas pacientes que en el momento piden ligadura. Por ejemplo, dicen, ya, me van a hacer cesárea, lígame. Pero que mi esposo no sepa, pero ya ha firmado. O sea, yo no estoy siendo cómplice de nada. Porque ella está decidiendo sobre su libertad sexual y está decidiendo sobre el número de hijos que quiere tener. Porque puede ser que la otra pareja no lo entienda, ¿no? Entonces, la educación puede ser en pareja, pero la decisión es personal. ¿Está bien? Sigue. Entonces, ¿qué entendemos por planificación familiar? Hemos visto salud sexual saludable, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vemos? Planificación
Entonces, planificación familiar, según, ¿no?, la OMS desde el año 2012, dice que a la mujer se le tiene que apoyar para hacer una adecuada planificación de su familia. Porque ¿quién va a tener hijos? Es la mujer, ¿no? Tiene que concientizarse y darle todas las medidas necesarias. Porque antes, por ejemplo, o en otros países, ¿qué pasaba? Las pacientes, a las mujeres no les querían dar igual la participación en el trabajo, porque eran madres, porque era un problema. Ahora no es la discriminación. A la gestante la tenían que votar porque salió gestante en el trabajo y tenía que ser despedida. Entonces, todas las políticas de Estado se ciñen en que la mujer que quiere planificar su hogar, que ya tenga gestación o tenga gestación, tiene que ser tratada, si está en su mundo, en su entorno de planificación familiar, con sus mismos derechos, con igualdad en todos los aspectos en relación a la pareja. No es que tampoco la voten, no es que tampoco, por ejemplo, sale gestando y la despide, ya no es así. ¿Está bien? Entonces, si nosotros buscamos que esta pareja planifique adecuadamente, ¿qué es lo que dice la figura? Que ellos tienen el derecho de postergar la concepción según sus planes. Por ejemplo, primero queda tener su casa, su profesión, su maestría, queda tener su carro, y en qué momento va a decidir planificar un embarazo. Para eso me dio la planificación familiar, para que yo pueda orientarle a la pareja a que puedan planificar lo mejor para su desarrollo de pareja también. No es que el embarazo sea un estorbo. El problema que todos piensan, el embarazo es un estorbo y ahora sale gestando y se detuvo sus planes, ¿no? Entonces ya se perdió, ya no. Entonces esa es la orientación que nosotros tenemos que buscar hacia esa pareja. Avanza. Entonces, tenemos en qué tasa de fecundidad estamos manejando, ¿no? Nosotros manejamos qué tasa de fecundidad. Mira, nosotros teníamos ya a partir de la década del 90, teníamos una tasa de 3.5 nacimientos por cada mujer, ¿no? O sea, cada mujer tenía 3.5 hijos. Pero ahora, según el de 2023, que es la encuesta nacional demográfica del año pasado, estamos en 2.1, o sea, la mujer su tasa de fecundidad es 2.1 hijos. Ya no van a haber hogares pues, de 8 hijos, 5 hijos, 10 hijos, ya no van a haber. En su entorno se van a dar cuenta que las parejas tienen 2, 3, 1 hijo, por eso sale 2.1 la tasa de fecundidad según el de 2023. Y en cuanto a la demanda de las atenciones de planificación familiar, ¿cómo habría evolucionado para esta época? O sea, según la encuesta nacional de entes, al 2024, periodo 1, dice que nosotros hemos ido subiendo, porque tenemos que al 2023 estábamos con 76% de uso de métodos anticonceptivos. Ahora estamos con 78.2% de uso de métodos anticonceptivos en mujeres entre 15 y 45 años, que es el promedio, lo que representa que un 58.7% elige un método moderno, o sea, cualquier método anticonceptivo, ya sea hormonal, dispositivo, implante, y solo un 19.5% elige el método tradicional. ¿Tradicional qué entendemos? El método al ritmo, que la mayoría busca, ¿no? Lactancia materna, tradicional. Pero lo más frecuente sobre la lactancia materna exclusiva, vamos a hablar ahora que el periodo tiene. Pero ¿qué pasó? Ya. Pero los métodos, lo que son métodos como método, yo uso mínimo 2 años a 5 años. O sea, todos los métodos están diseñados para tener esa cobertura. Cuando yo quiero planificación, ¿no? Avanza. Entonces, ¿hemos mejorado? Sí. Finalmente, entonces, ¿cuál será el objetivo de buscar una planificación familiar? Contribuir a que las personas ejerzan su derecho de manera responsable, es el responsable. Responsable porque ya deciden, planifican, ya en consenso, si la pareja responsable elige un método y lo cumplen. No es irresponsable, o sea, no se dice, por ejemplo, que bueno, salí gestando y lo aborto, eso sea responsable para no aumentar mi tasa de fecundidad, no, eso es una conducta irresponsable. Y nosotros no tenemos que apoyar eso, ¿está bien? Entonces ellos tienen el derecho de decidir el número de hijos, el espaciamiento, el tiempo y el momento que van a tener sus gestaciones. O sea, es una planificación que nosotros tenemos que apoyar en conducir en esos hogares responsables. Vamos a ver. De la gama, mira, la imagen le da de todo, ¿no? Van a haber píldoras, preservativos, inyectables, o sea,
una amplia gama de métodos anticonceptivos. Entonces, tenemos que saber cuándo yo voy a conseguir una persona para que postergue su embarazo, porque cuando yo doy una consejería es para que postergue, ¿no? Puedo dar una consejería también para que esté gestando. Entonces, lo que pedimos es en adolescentes, no podemos permitir que las adolescentes salgan gestando, porque la niña adolescente está en una etapa que recién está haciendo su maduración sexual, diferencial, hormonal. Incluso los depósitos de calcio en la mujer, ¿a cuándo se concretan? O sea, nosotros producimos estrógenos y empezamos a expresar calcio en los huesos, ¿no? Osificamos. Y eso se concreta a los 32 años. Entonces, si mi paciente, que es un adolescente, 14, 16, cada embarazo lo está descalcificando, ni siquiera ha completado su depósito de su calcificación y ya está perdiendo calcio. Entonces, nosotros tenemos que buscar postergar el embarazo en adolescente. Y cuando hay un intervalo menor de 2 años, o sea, no puede haber nacimientos cada año, que a veces nos pasa, ¿no? Cuando una persona da parto y a los 5 meses está gestando. Entonces, yo tengo que ¿qué tengo que hacer? Educar, porque esos periodos intergenéticos deben ser cada 2 años, porque la mamá se tiene que recuperar en procesos de desnutrición. Porque el embarazo la desnutre, ¿sí? La lactancia es una desnutrición total. Claro, ustedes ven que están gorditas, benditas, que están, ¿no? Puro grasa, no están. Y luego empieza la desnutrición por la lactancia. Entonces yo tengo que buscar un tiempo adecuado para que busque un nuevo embarazo. Ahora, ¿qué condiciones maternas yo tendré que aumente un riesgo, una complicación materno-fetal por un embarazo? Mujeres mayores de 40 años, porque sabemos que con la edad tenemos más riesgo de malformaciones cromosómicas. Entonces, esta vez mejor ya no debe ser estable, ¿no? Otro, que tenga más de 4 hijos, pues yo voy a hacer mi cuarto, quinto, sexto y le sigo yo apoyando, ¿no? Yo tengo que buscar, porque hemos dicho, la pobreza es un factor importante para el deterioro de la salud materna y las posibles complicaciones parto, pero cuanto más hijos tienen, más complicaciones yo tengo con ella. Y cesáreas anteriores. Por ejemplo, hay cesáreas anteriores 3 veces, 4 veces, no va a haber, ¿no? O sea, tengo cesárea anterior 1 vez, 2 veces, 3 veces máximo, porque la cuarta el otro se va a romper. Igual proviene con su cuarta cesárea, o sea, ya están todos inconscientes. Es un problema también. El otro. Entonces, ahí van a ver. Tenemos dentro de los métodos, vamos a hablar uno por uno, pero para que tengan conocimiento, ¿no? Tenemos los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos hormonales. Hormonales pueden ser anticonceptivos hormonales píldoras, combinados, diflogestágenos, píldoras de emergencia, los inyectables y los implantes subcutáneos. Todo ese grupo son anticonceptivos hormonales. Pásalo ahí, que ahorita vamos a ver. Los de barrera, ¿qué tenemos? Preservativos, los diafragmas femeninos. Los químicos, o que también pueden ser considerados de barrera, ¿quiénes tenemos? Cremas, jaleas, espumas, o sea, son todos los espermicidas, ¿no? Todos los espermicidas en ese grupo. Otro. La lactancia materna es un método, sí, cuando es exclusivo, pero ahorita vamos a ver. Pero vean. Ahora, esto es métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, que clásicamente algunas personas, porque ya no estamos en el curso visto, las que cumplen esos métodos tradicionales solo usan un 19%, porque no son tan eficaces. Entonces tenemos el método del ritmo, que es el calendario, el moco cervical, que va bien el moco, ver su ovulación, si se estira, no se estira, pero tú como sabes si la paciente sabe ver cuándo se estiró o no se estiró, entonces ahí es el problema. La temperatura, que vamos a ver si cumple, ¿no? Que diario se envían con su termómetro, un poquito más difícil. Y los definitivos, que son los métodos de esterilización, vasectomía y ligadura trónica. Entonces, los dispositivos intrauterinos son aquellos métodos que van a estar dentro de la cadena uterina. Tienen una eficacia de 0.6 a 0.8 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso, o sea, es alta. Ni siquiera es 1% que van a tener gestando. Entonces, esos dispositivos pueden ser medicados como la T de cobre, la T de plata. También existen métodos liberadores de hormona, que se llama Mirena, que libera el levonorgestrel. Son liberadores de hormona, o sea, van progresando, atrofiando el endometrio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de un dispositivo intrauterino? Que va a crear un método, o sea, un ambiente hostil.
para la fecundación. O sea, su objetivo principal, ¿no? Estando ahí, pasa al otro lado. Ajá, ahí. Así están los métodos. ¿Cómo está? En el útero se implanta el dispositivo, ¿no? Pero ese dispositivo está creando un ambiente hostil, que es lo que hace, finalmente actúa como si fuera un espermicida para los espermatozoides que buscan su ascenso, porque está todo el proceso inflamado. O sea, toda la glándulo uterina está inflamada. Entonces el proceso de capacitación que tienen los espermatozoides se bloquea. Y es un método muy efectivo, por eso es que hay muchas pacientes que se ponen la T, deciden salir gestando, se quitan la T recién, salen gestando. Vuelven a colocarse la T y salen gestando. Y el tiempo que ellos quieren. ¿Cuánto me dura? 5 años. O sea, pero puede ser que la paciente quiera al año, a los 2 años, cualquier rato se lo puede quitar, es sencillo, pues solo es retirar. No hay mucha cosa. La inserción también es sencillísima, como en la maqueta, ¿no? O sea, la inserción es sencillísima. Viene con canulita, se mide con un histerómetro cuánto es la longitud del útero, porque no es que al champú va a entrar, será por aquí, será por allá, no. O sea, viene con un histerómetro, siéntate, pasa y siéntate. Y la inserción demora 5 minutos. Terminó. Pasa esto. Entonces, como decía, la Mirena, que es un dispositivo que cuando van a ver hemorragia disfuncional, hemorragia normal, les van a hablar. Dicen, podemos usar Mirena cuando hay engrosamiento endometrial. Porque el levonorgestrel, ¿qué es lo que hace? Aparte de producir un espesamiento del moco cervical, produce una atrofia endometrial. O sea, eso, aparte de eso, produce una atrofia endometrial. Entonces ya no hay un colchoncito donde se va a albergar el embrión, pues, ¿no? O sea, cuando yo tengo una gestación que hace el endometrio tiene que estar grueso para que venga el saquito, se implanta y lo recibe. Pero si no hay endometrio, se va a pasar nada más. Entonces, sus ventajas es que no es hormonal, porque la paciente no se va a quejar de los efectos de la hormona, que viene desangrado sobre la cabeza, que no es ningún método hormonal, no le alteren las relaciones sexuales y tampoco produce alteración con la lactancia materna. El único inconveniente que han reportado es que aumenta el flujo menstrual. Hay pacientes que se quejan de hipermenorrea, o sea, como hay un proceso hostil, en este grupo, por eso es que va mejor la Mirena, que usa su levonorgestrel, o sea, es mínimo el tejido endometrial. Como decía, sangrados vaginales más abundantes y prolongados, ¿no? Y también no protege de infecciones de transmisión sexual. No te va a proteger, solo te evita la fecundación. Ahora, ¿cuándo lo inserto? En el momento del ciclo menstrual cuando inicia, porque para el ciclo menstrual el coito se entreabre. Entonces esa canulita puede ingresar fácilmente, porque si tú lo insertas en cualquier momento, primero si no sabes que está gestando o no. Y segundo, que está cerrado el cuello, es traumático. Cuando está en su momento del ciclo menstrual, el cuello se entreabre y fácilmente se desliza. ¿Está bien? Ya. Ahora, venimos con los anticonceptivos orales. Ahí viene la alta gama de métodos que ustedes van a conocer, ¿no? Los anticonceptivos orales es una combinación, por eso es combinados, monofásicos, bifásicos, trifásicos, para que tengan noción. Pero nosotros vamos a trabajar más con los monofásicos porque es lo que más ustedes van a encontrar. Ahora, orientar sobre un esquema bifásico, trifásico es mucho más difícil. Las usuarias no lo manejan porque son 3 fases distintas. Cuando yo digo monofásico, significa que la combinación de un estrógeno y un progestágeno durante todo ese blister es la misma. O sea, tiene la misma, cada pastita tiene la misma dosis. Pero cuando hablo de un bifásico, significa que, por ejemplo, los primeros 7 días tienen la misma dosis. Después, los otros 14 días tienen otra dosis. Y los trifásicos igual, en 3 fases. Entonces, si el paciente un día se olvidó una píldora y justo cae con la otra, empieza el problema. Por eso es que la amplia gama que vamos a encontrar ahora son los monofásicos. Ahora, los monofásicos, la eficacia va, mira, sale gestando 6 a 8 mujeres de cada 100. ¿Pero por qué? El problema es que la usuaria no cumple el método. O sea, no es que el método sea malo, si los pacientes se organizan y cumplen, no hay embarazo. ¿Dónde tenemos el error, la falla? Cuando ellas lo toman, se olvidan.
Al día siguiente se acuerdan, lo volvieron a dejar. Y en ese plan ya no funciona, por eso van estando. Y te van a venir y van a decir, pero yo tomaba mi pastilla, sí, pero ¿cómo tomaba? Uno en la mañana, otro día al mediodía, otro en la noche, pero no recordabas, entonces así tampoco funciona, ¿no? Entonces lo más importante es que con hormonas, un mismo horario y tienen que cumplir. Ahí necesitamos el apoyo de la pareja para que le recuerde que tiene que estar su médico. Pasa eso. Entonces, como dicen, mira, están compuestos por un estrógeno y un progestágeno. O sea, es uno combinado. En esos casos, hay unos que tienen macrodosificación, macro, es decir, más dosis, ¿no? Más alta dosis, en las cuales el que tiene el mayor porcentaje es el dinestradiol. El dinestradiol es uno de los componentes de estas píldoras y son aquellas que tienen más de 50 microgramos de dinestradiol, pero es mucho y las pacientes no toleran mucho, por eso es que han bajado a las microdosificaciones. Las microdosificaciones son aquellas que tienen menos de 35 miligramos de dinestradiol, porque incluso vienen 35, 30, 25, 15, o sea, más baja dosis, o sea, con cuál puedo yo controlar. Y los gestágenos pueden ser derivados, porque tienen que tener un efecto igual a un ciclo, ¿no? Un ciclo en la fase folicular, un ciclo en la fase lútea, similar, tiene que ser el mismo bloqueo. Entonces, los gestágenos tenemos que pueden ser derivados de la progesterona o de la testosterona. Vamos a hacer esto. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que saber, en gestágenos tenemos 4 generaciones. O sea, desde lo más antiguo hasta lo que hemos avanzado. Los primera, segunda y tercera generación, todos ellos son derivados de la testosterona y tienen acción androgénica. Por eso hay muchos pacientes que a veces toman sus píldoras y les empieza el acné, o sea, empiezan sus vellitos, otra les quita, pero es con acción androgénica porque son derivados de la testosterona. Entonces, los de primera generación ya no lo usamos mucho, pero el sistema en lo que antiguamente usábamos está el minestrol, noretisterona. Ya no hay en el mercado, pero sí existía, para que tengan noción. El de segunda generación lo tiene el programa del MINSA, o sea, todos los métodos que tenga el MINSA van a tener levonorgestrel, van a encontrar levonorgestrel. Y el norgestrel. La tercera generación, que son los que son más aceptables, o menos efectos, porque ¿qué hacen los progestágenos? Como es androgénico, también le sube de peso. Por eso es que, ¿qué no quiere hacer la paciente? Sube de peso. Y por eso abandona el médico. Entonces, los de tercera generación, que son los más aceptados, tenemos el desorgestrel, norgestimato y el gestodeno. Pero la cuarta generación, que vamos a ver ahorita los preparados que vienen, tenemos acetato de cicloterona, acetato de clormarinona, acetato de normegestrol. Estos son derivados, o sea, son derivados de la progesterona y tienen efecto antiandrogénico. Por eso es que cuando ustedes van a buscar, cuando ustedes quieren, yo digo, quiero tratar a una paciente con ovarios poliquísticos, dale sus píldoras. ¿Pero qué píldoras le vamos a dar? ¿Todas le van a dar? No, pues si usted sí es androgénica y ustedes le usan una que tenga gestodeno, es androgénica. No es cualquiera, ¿qué le van a dar? Van a buscar una combinación que tenga cicloterona, que tenga clormarinona, entonces ahí tienen que ustedes darse cuenta. O sea, yo quiero tratar una acción antiandrogénica y no le voy a aumentar un androgénico, ¿no? O sea, pacientes que tienen, por ejemplo, su tendencia a hacer ovarios poliquísticos y usan las píldoras del ministerio, se han duplicado, están con dos, o sea, han aumentado su problema. Y eso quien va a la responsabilidad son ustedes, ¿no? Por eso tienen que saber cómo están las combinaciones. Entonces, mira, porque ustedes pueden elegir cualquiera, van a decir, ya, pero a ver, de ti mi marido cuál va mejor y ya, a ver, probamos. No, tienen que saber la composición. Por ejemplo, dice, ¿ven? Tiene uno que dice el dinestradiol más drospirenona. Entonces, la drospirenona, ¿qué cosa es? ¿Un qué? Es un diurético con acción progestacional, o sea, del progestágeno. Y estas pacientes, por eso es que con esto no tienen el efecto total de que van a engordar, no. Son pacientes que no suben de peso, les va bien, ¿no? Porque es un diurético. El Viafex, ¿qué cosa es?
¿Qué tipo de progresaje es? Ve, ahorita hemos hablado. Es de tercera generación. Entonces, son aquellos pacientes que quieren solamente, por ejemplo, dicen bella face, rostro bello. Entonces le doy para que no tengan neno, pues si tiene el efecto de la testosterona, va a ser más androgénico. El otro, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué dice Lizzy? Sí, pero tenemos ciproterona. Ya, ciproterona. Entonces, ¿qué era ciproterona? Y en la cuarta generación, por efecto de la progesterona y son antiandrogénicos. Por eso es que ustedes le dan, hay varios, por unos Dixie, ¿no? Dixie, Diane, o sea, Selene, varios con eso. O sea, ustedes van a tener toda una gama, pero tienen que darse cuenta de la composición. Porque a veces viene el visitador, lo deslumbra, dice que eso, si usted me dijo, y tienen que saber qué está recetando, ¿no? Entonces, si yo tengo pacientes androgénicas que están con su acné, con su vello, tú le das un antiandrogénico, les va a limpiar todo. Ahora, por ejemplo, otro es Ciclomex 15, ¿no? Un gestodeno. Pero, ¿tienen clases de tutorial con el doctor? Sí. Y entonces, ¿qué era eso? ¿2 y media les han dicho? No, a las 2 y 15. El doctor dice que casi da 1 y media. No. Sí, porque abajo me mis alumnos, por la No, Ahí son de otro grupo. ajá, debe ser. Nosotros tenemos 2 y media. Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, Ciclomex 15, hemos visto que tiene gestodeno y tiene 15 miligramos de dietilestadiol. ¿En quién doy? Yo puedo tener eso, por ejemplo, usamos en adolescentes, que es baja dosis, ¿no? Es baja dosis, lo más baja dosis, porque es lo que va a tolerar. Ahora, por ejemplo, están viendo el microinoma. 100 miligramos de hidrocortisol. El microinoma era uno de los primeros que usaban, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, bueno, ya, van a preguntar a su mamá qué píldora existía. Los microinoma era lo último que había salido, pero si te das cuenta es una segunda generación con baja dosis de estrógeno, pero segunda generación. Entonces, el problema de los de segunda generación, tercera generación, su efecto androgénico hace que ya engorden. Por eso primera ya no es, segunda todavía. Y tercera son efectos, o sea, es algo más procesado y más tolerado. ¿Ya que lo vamos a mostrar? Ya, ventajas. Si yo estoy usando píldoras, no hay mucho problema, no hay mucho riesgo, no tengo nada. Entonces, bajo riesgo de complicaciones, efectivos cuando se usan correctamente. Correctamente significa que tengo que cumplir. Si no cumplo, obviamente voy a tener falla del método. No es falla del método, es falla del uso. ¿No? Es falla del uso. Ahora, a otras personas les damos como tratamiento, por ejemplo, son pacientes que hacen hemorragias disfuncionales, significa que han tenido ciclos anovulatorios, de un momento a otro se pierde el ciclo, empiezan a sangrar. Entonces, van a darse cuenta que decimos, vamos a ciclar a la paciente. Ciclar significa que vamos a dejarle una combinación de un método con el fin de que la paciente regule nuevamente un ciclo válido. Por eso dice, se regularizan periodos menstruales y disminuyen los volúmenes de menstruación. O sea, las pacientes van a decir, desde que uso el método, menstruo poquito. Y porque ellas quieren seguir menstruando normal, suspenden su método. Entonces, ese es su efecto, porque va a hacer que bajen el volumen de la menstruación. Por eso es que está indicado para que no tengan muchas pérdidas, no tengan anemia. Entonces, ¿pueden usarse en la adolescencia? Sí, hemos visto que hay métodos con bajas dosis. Me van a disminuir los cólicos menstruales, ¿por qué? Porque si la dismenorrea primaria era causa por la ovulación, hemos hablado de eso también, le bloqueo la ovulación y ya no tengo el cólico, ¿no? O sea, ya no tengo problema. Cuando ella suspende el método, al mes siguiente puede salir gestando, sí, pues, porque su efecto solo así puede ser periodo, o sea, no es de depósito, no son métodos de depósito, ¿está bien? Entonces suspende y por eso rápidamente sale gestando. Si está tomando irregularmente, sale gestando porque el efecto de bloqueo es mínimo. Y al otro le vamos a mostrar. Ahora, desventajas, ¿no? Que puede haber sangrados intermenstruales, un poco de cefalea. Hay algunos pacientes que les produce dolor de cabeza y la causa su abandono. Entonces, por eso es que a veces hay que buscar los de tercera generación que son más suaves con bajas dosis para que no les produzca ese efecto. Pueden dar náuseas, vómitos y el principal problema es el aumento de peso, ¿no?
Es el principal problema, por eso hay que elegir los métodos más suaves. Pero también hay que decirles, porque ellos dicen, uso el método engordo, pero es que el método le da un proceso de como una ansiedad. Se dedican a comer más. Hay personas que comen más, o sea, usan el método y comen más. Entonces, si va a comer, va a engordar también. Pero si están usando los de segunda generación, esos si comen o no coman, la suben. Y los de tercera generación no. Los antiandrogénicos también es bajo. Y la drospirenona, que ha sido un boom, pero que se ha visto que su efecto es diurético, no le sobrepeso, tampoco le da la ansiedad, o sea, lo tolera. Tolera sus métodos. La cosa es cada usuario cómo lo va a manejar, por eso hay una alta gama. Entonces, contraindicaciones de uso, o sea, todo hormona yo no puedo usar cuando sospecho que tengo cáncer genitourinario, no puedo usar más hormonas, ¿no? Es imposible. Cuando tengo insuficiencia hepática, porque voy a producir una toxicidad y la paciente no va a usar, todo se va a depurar en el hígado, tumores hepáticos, migraña. Las fumadoras no pueden usar métodos porque ellas hacen fumo, más uso de hormonas, van a hacer problemas de hiperpolaridad, por eso hacen trombosis. Entonces, si el paciente tiene historia de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, varices, no puede usar el método. ¿Por qué? Porque el estrógeno le produce una hiperpolaridad. Ahora, por ejemplo, acá, minipíldora solo de progestágeno. Por ejemplo, aquí tenemos desogestrel. ¿Qué es el desogestrel? Era un progestágeno de tercera generación. Entonces, Entonces, ¿qué hace el desogestrel? El desogestrel, progesterona, la progesterona no va a inhibir la ovulación. No, el efecto no es inhibir la ovulación. ¿Qué va a hacer? Va a expresar el moco cervical. Su principal mecanismo es expresar el moco cervical. Entonces, ¿en quiénes uso esto? En pacientes lactantes. ¿Por qué? Porque si uso la combinación de estrógenos más progestágenos, puede disminuir la producción de leche. Pero si uso solo progestágenos, no voy a tener ese problema. Entonces, si una lactante quiere cuidarse, porque por X motivo ya su lactancia no es exclusiva, ¿no? Porque su lactancia exclusiva va a ser el método, no es exclusiva, tiene que ir a trabajar, ya es una lactancia irregular. Entonces, quiere seguir cuidándose, ya no le puedo decir que seque la leche, ¿no? Tengo que darle algo, una alternativa. Entonces, el principal efecto es especialmente el moco cervical y en aquellos pacientes que están contraindicados de usar métodos anticonceptivos por presión alta, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Poblaciones de estrógenos en fumadoras en ella no puede usar, entonces puede ser una opción. Las píldoras de emergencia, que ustedes se van a dar cuenta que las píldoras de emergencia son aquellas en base al levonorgestrel, la dosis de 1.5 miligramos de levonorgestrel, que van a tener con varios nombres ya, van a encontrar como una gama de nombres similares, pero su principal efecto, ¿cuál es? La píldora, su efecto, porque le estás dando en un momento, en un único momento, no le estás dando todo el ciclo, es un único momento. Su función es evitar el estreñimiento del óvulo, o sea, porque tú puedes darle, la sospecha es que la paciente justo en sus días preovulatorios, digamos, así violar. Entonces, puede ser que el óvulo reviente y fecunde, ¿no? Por eso usan la píldora siguiente, se indica justamente en violación y puede causar indicaciones. Entonces hace que ese óvulo no está ahí, o sea, mantiene el óvulo bloqueando su estreñimiento. Porque si el óvulo ya estalló y tú le das la píldora, igual va a salir gestando. Porque su principal mecanismo era bloquear la ovulación, o sea, el estreñimiento del óvulo. Eso era lo único que estaba destinado a bloquear. Pero si tomas la píldora y justo ya había ovulado, el embarazo se va a dar igual. Entonces, por eso es que no es un método anticonceptivo, sino es un método de emergencia. Entonces, muchas personas, ¿qué hacen? ¿Tienen relaciones? Toman la píldora. No, no es así. Está dando una sobredosis. ¿Sí o no? Ya, avanza, está pensando en su historia personal. Está pensando en su historia personal. Entonces, está indicado en violación sexual, ¿no? Familiar. Ahora, relaciones sin protección, o la persona está usando su preservativo porque sabía que está en días de periodo y se rompió el método, tiene que usarlo, ¿no? Tú. O sea, cuando hay la sospecha de que algunos métodos ha fallado, ¿no? Se expulsó la T de cobre, se rompió el preservativo, no me apliqué a su fecha
el inyectable mensual, el inyectable trimestral, entonces yo tengo el peligro y lo uso. Pero como programa de Estado, en todo lo que es violencia basada en género, que es la violación sexual, en eso los programas tienen la píldora que dicen postcoital del día siguiente, lo que nosotros lo conocemos, para que el programa le otorgue a la paciente violentada. Porque en ese momento la paciente no sabe en qué fecha está. O sea, se tiene que dar todo para evitar que ese óvulo nazca. ¿Está bien? Ya. O sea, dicen hasta 72 horas, dicen, ¿no? Pero si, digamos, yo hoy día fui violado y hoy día tomo el método, pero mi óvulo salió ayer, no me va a proteger. Ya no me va a proteger, ¿cierto? Entonces, es lo que tiene que decir, máximo 72 horas porque es la fecha previa ovulatoria. Pero si salió el óvulo, porque hay pacientes que mienten y se quejan, ¿no? Pero si yo tomé la píldora, ¿no? Yo tomé a los 72 horas, y ahí dice indicaciones, sí, pero ¿cuándo sabemos si salió o no salió? ¿Cómo vamos a ver? La indicación dice máximo 72 horas, porque no es que yo tengo relaciones y a la otra semana tomo la píldora. También es ilógico. Si no me dan 72 horas por el tiempo de vida de los espermatozoides que estén en ese rango, ¿no? Estén en ese rango. Tenemos anticonceptivos hormonales inyectables. Inyectables vamos a ver mensuales y trimestrales. Mensuales, la eficacia es que existe un 0.3 por 3 embarazos por cada 100 mujeres, o sea, es alta su eficacia. Entonces, están compuestos por un estrógeno de acción breve, que es el prolato estradiol, y un gestágeno de acción prolongada, que es el anato de nortequisterona. Entonces, ustedes van a ver varios preparados, van a ver varios nombres. Entonces, disminuye el sangrado menstrual, pero su efecto es que va a alterar el ciclo. O sea, son pacientes que ya no van a tener ciclo cada 30 días, digamos. Pero si el método solo tiene 30 días de vigencia. Entonces, yo tengo que explicarles que hay pacientes que a veces dicen, voy a esperar que venga mi regla para ponerme otra ampolla. Ahí se malogró todo. Se tiene que decir a la usuaria que solo tiene 30 días de protección. O sea, si yo, por ejemplo, hoy día me vino mi regla, que estamos 22, al otro mes, venga o no venga mi regla, debo colocarme entre el 21 a 22, así, exacto, porque no me va a dar mi regla al 22, me va a dar mi regla al 28, 30. Y si yo espero aplicarme el 30 con la regla, ya empezó la ovulación, voy a salir que estando normal y voy a pensar que la ampolla me ha fallado. Entonces, esa es la educación que ustedes le tienen que brindar al usuario. Por eso es alteraciones del ciclo menstrual es su desventaja. Entonces van a encontrar, por ejemplo, mesigina, ciclofen, soluna, noretic, o sea, hay varios preparados, pero ustedes tienen que saber qué es el mensual. El mensual está indicado de preferencia a aquellas mujeres menores de 32 años, porque el trimestral, pasa que vamos a trimestral, porque el trimestral es aquel que bloquea profundamente el ciclo ovárico, o sea, es de depósito. Tiene 150 miligramos de medroxiprogesterona. Entonces, es de liberación lenta, es depósito. Lentamente está haciendo su efecto, o sea, bloquea eficazmente la ovulación. Estos métodos les llevan a las pacientes a un estado de pseudo-menopausia, porque les bloquean de golpe, ¿no? Las bloquean. Entonces, son pacientes que no van a tener menstruación, son pacientes, las usuarias no tienen menstruación. Eso tampoco es un problema, porque a veces ellas suspenden el método y dicen, ay, mejor voy a esperar a tener la regla, porque ya no veo mi regla, ¿no? Se cuidaron 3 meses y no viene la regla 3 meses, 6 meses. Y eso que están esperando y están gestando. Porque el óvulo va a salir en cualquier momento, pues cuando puede. Entonces, la indicación es, el programa tiene el método, y a veces ustedes van a estar en el centro de salud, a diestra y siniestra van a poner el método. Pero no pueden poner a ustedes, teniendo conciencia, no van a poner un método pues a un adolescente, a la paciente joven, ¿no? Ellas tienen que darle el método que le corresponde. Pero usted tiene que saber, según cada paciente, qué método voy a usar. El programa te podrá obligar a cubrirlas a todas, sí, pero está adecuado. Si tengo 25 años, la bloqueo con eso, se va a doblegar, porque son pacientes que se llenan, porque están muy potentes, se duplican, empiezan a engordarse de peso, todos androgénicas se vuelven, y no es idea tampoco, ¿no? Así viene la ampollita lista preparada, es sencillísimo colocarla, o sea, no es mucho problema. Ya vamos a estar reconociendo si eso es. Esa era la copia. Los
Avanza. Entonces los implantes, su función de los implantes es una inhibición activa de las gonadotrofinas. ¿Está bien? O sea, a alto nivel. Los implantes tienen la ventaja de que hacen un bloqueo permanente de la ovulación, se han inhibido las gonadotrofinas. Bloquearon todo, ¿eh? Ahora, el problema es que pueden producir alteración endometrial. Son pacientes que hacen atrofia endometrial. Y por la atrofia endometrial vienen con sangrado. O sea, una de las desventajas son sangrados constantes, que es lo que al usuario le incomoda. Entonces, lo otro es que puede o no alterar la movilidad de trompa uterina, que es el principal factor que se han asociado también, ¿no? Pero que no es mucha cosa, porque hay pacientes que supuestamente, usando el método, han salido gestando, han reportado, ¿no? Supuestamente, si está bien plantado todo. Sin embargo, el detalle es que nosotros tenemos que saber, por eso, cuando ustedes vean la aplicación, tienen que ver su fecha de vencimiento, el tipo, si están plantando bien. El problema es que otros plantan en el músculo. Es subcutáneo, grasita, no. Juan, no, si está en músculo no es el mismo efecto. ¿Qué le va a hacer? Entonces, cuando vean, escuchen, ustedes van a hacerlo. Cuando vean su salud, ustedes se van a encargar de ser los anfitriones del método. ¿Acaso en cada salud existe la obstetriz, el fenomédico? El médico hace la función de médico, de enfermero, todo muy bien. Y es que va a dar sus estándares. ¿Cuántos? En planificación formal sí es una política de Estado. Por eso tienen que saber que todos vamos a ver, no. El subcutáneo. Entonces, el problema es saber cuando ustedes estén en sus rotaciones, por eso tienen que ver, ¿no? Están rotando, están plantando, por ejemplo. Cuando estén externados, se van a dar cuenta que medio obstetriz y empieza a plantar pedos a todas las puérperas. Tienen que estar viendo cómo le coloca, cómo la hace, se les ayuda a colocar. Tienen que aprovechar esa parte, porque cuando van solitos, ¿y ahora qué hago? No saben ni qué hacer. ¡Fam! Y después a sacarla. Están plantados en el músculo, como soy paciente, a ver el músculo del músculo. El músculo se lo mete. Entonces, no es tan trágico, solo que tienen que aprender nada más. Todos me hubieran asustado, ¿ya? Un taller. Entonces, en el mercado tenemos implanón, JT y el explanón, cada uno con diferente tiempo de vida. O sea, antes había Norplan, que eran 5 tubitos, pero 5 tubitos es una tragedia, duraban 5 años. Entonces de ahí sigue evolucionando y tenemos el JDI, es igual un implante que tiene 75 miligramos de norcorticoide, pero dura 5 años. El explanón y el implanón, que al final ahora el Nexplanon ha comprado a la empresa del Berkshire, ya es una sola ya solo existe el entonces contiene 78 miligramos de etonorgestrel y dura 3 años. ¿Ves? O sea, un tubito te dura 3 años. El JDI de 2 tubitos te dura 5 años. Ahora, ya el Ministerio de Salud ha hecho como política de salud, los implantes están en sus centros de salud, gratuitos. En forma particular, si la usuaria quería comprar, costaba pues 800 soles, ¿no? Era caro, ahora no. No digo que toda la Amazonía las han plantado ahorita. No es. Entonces, es que es una inversión porque se supone que los derechos. Oye, cállense, no están hablando de sensibilidad. El acceso a métodos anticonceptivos es política de Estado, ¿no? Entonces, todas deben ser igualmente tratadas con lo mismo que existe en el mercado. Entonces, antes que yo tenía que comprarlo porque quería este método y el otro que no tenía no se compraba. O sea, todo lo van a encontrar, pero como el está comprado, Nexplanon. Cuando el usuario quiere comprar, ya no va a comprar, va al centro solo y se lo aplica. ¿Está bien? Ustedes van a aplicar. Pero es sencillísimo, solo es que tienen que darse cuenta. Viene ya con su equipo, es como colocar una bránula. ¿Cómo han visto cómo colocan la bránula? Va a la vena, ¿no? No va a otro sitio ya. Igualito, levantan la grasita, le infiltran su anestésico para que no le duele el pinchacito, levantan la grasita y ¡fum! Coloca el dispositivo.
tiene un carrilito ahí que van a ver, bueno, no se nota mucho, el carrito baja y se quedó el tubito dentro y terminó. Así de sencillo, 5 minutos más, con toda la aplicación de anestesia. Retirar, igual se hace un pequeño cortecito, porque hay que sacar el tubo, se saca el tubito y se pone punto, ya está. Y se cambia a otro si quiere 3 años más. Y doctora, ¿a partir de cuántos años de edad la paciente se puede colocar? Lo ideal es recrear mujeres que ya han tenido al menos una gestación porque hay más hormonas, que es un depósito, ¿no? En las adolescentes cuando han colocado, en todo el programa cuando han colocado, están. Yo tengo pacientes que se han venido desde la Amazonía porque ya no les quieren sacar. Si les dan por 3 años, pues imagínate cuánto cuesta, ¿no? Tienen que cumplir sus 3 años. Entonces se han venido a otro sitio para que se lo saquen porque el sangrado es así. Les molesta, está atrofia el endometrio, es jovencita todavía. Entonces lo ideal es que, por eso todo cuerpo la agarran y ponen su método. Ya está más fácil. Ya soporta más, no va a tener todos los efectos y no va a necesariamente. Ya, ahora vemos anticuerpos de barrera. Ya, lo que más ustedes dominan. Preservativos. El problema de los preservativos es que los preservativos se rompen, ¿no? ¿Qué? No sabe qué colocar. Ya, taller, doctora, taller. Oh. Ya, oye, esto ahora nos intimida de otra manera. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, el problema que no tiene buena cobertura, obviamente. Mira, hay 14 embarazos de cada 100 mujeres, es alta tasa. Pero es el único que te protege de enfermedades de transmisión sexual. ¿Está bien? Ese es el único que te va a proteger de transmisión sexual. Los demás no te protegen más que de la fecundación. Ahora, como protector para un embarazo, tiene altas tasas de fracaso, pero si yo lo uso con otro método de barrera, que sean los espermicidas combinados, ahí es donde tengo una alta tasa. O sea, no me voy a contagiar de un ETS y si hay el riesgo que se rompa, tengo el espermicida que va a bloquear esa acción. ¿Está bien? Entonces ustedes combinen, pues ya avanza. Sigue, de colores, diseños, sabores, cosas. Tenemos luego un diafragma. Avanza la figurita para ver. Mira, hay una figurita. Este es el diafragma. O sea, el problema del diafragma, que es femenino, es como un preservativo supuestamente que tiene que ir al cuello. Ahora, ¿tú cómo sabes si va al cuello? Es como un anillo, es como un anillito que va al cuello. Entonces, las pacientes, ¿cómo saben si llegó al cuello o no llegó al cuello? O sea, la colocación es el problema. Entonces, no siempre da la protección, por eso también tiene, ¿ve? Porque dice el diafragma se ajusta al cuello. Pero, ¿cómo sé si entró al cuello? ¿No? Difícil. Las usuarias tienen que estar ahí, pero no es, por eso es que no están aceptadas, no estamos llamando. Ya, entonces acá tenemos. Ya, los espermicidas, les he dicho. Los espermicidas que vienen como jaleas, cremas, espumas, tabletas, son todos los espermicidas que se tienen. Lo que más consta en el mercado van a encontrar el Europin, que son tabletas vaginales. Los espermicidas asociados a los preservativos tienen una alta tasa de protección, ¿no? Pero tienen que saber en qué momento usar. Mira, dice, se coloca la tableta, eso sí es más fácil que lo coloque cero de cervix, no mayor a 1 hora y no menor a 10-15 minutos. No van a estar 15 ratitos, se colocan la tableta y ya, y terminó, no pasó, ni se disolvió y ya fueron. Y tampoco puede ser tan prevenido, es decir, hoy día me toca VA. Con 6 horas de anticipación, ya se quedó. Entonces, no va a ir 1 hora, pero mínimo es 10 a 15 minutos para que se disuelva. ¿Está bien? No sea muy apresurado, ¿no? Ya. Ya, más. No falta. Las esponjas vaginales es otro. Similar a los diafragmas, ¿no? Las esponjas vaginales, o sea, producen un método hostil. Es una esponjita, pero que la paciente lo tolera, le incomoda, algo así, por eso es que no lo usan, pero tiene que saber que existe, ¿no? Tiene que saber que existe, porque puede ser que alguien le pregunte, y usted va a decir, no sé. Entonces dice, se coloca como un tapón vaginal, igual, y puede ser removido fácilmente, pues, ¿no? O sea, por un promedio de 6-8 horas y lo remueven. Pero es que el usuario lo acepte también. O sea, de todo el mercado, ahora, ¿cuál se usa? Es el problema.
La lactancia materna, ya, que era su método tradicional. La lactancia materna es efectiva los 6 primeros meses, porque es exclusiva, solo funciona cuando es exclusiva, o sea, la mamá está día y noche con su bebé, ¿no? Le va a lactar cada 3 horas, día y noche. Ya. Entonces, la lactancia aumenta los niveles de prolactina, por lo tanto, no va a haber ovulación. Pero si la mamá trabaja, es trabajadora, deja su leche en la mañana, vuelve en la noche, eso ya no es exclusiva ya. Ahí ya perdió la eficacia, entonces ahí yo recomiendo el otro método. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué dice? Detiene la ovulación. Ventajas, que mejora el contacto, promueve mejores hábitos de lactancia, no te primes tu embarazo por 6 meses, se usa inmediatamente después de un parto. El problema es que no tienes certeza de efectividad, saber, después de los 6 meses, puede decir a la mamá, quiero lactar 2 años y me sigo cuidando. No, pues porque el bebé ya empieza a comer, entonces ya no la protege, porque ya no es exclusiva. El bebé come y lo que lacta es una mínima porción que no va a bloquear adecuadamente la prolactina. Entonces, después de 6 meses, toda mujer tiene que tener un método adicional. ¿Está bien? Tampoco te protege para lo que es enfermedad de transmisión sexual, por si acaso, ¿no? Pero tiene como examen. Y luego, madre con VIH no va a dar lactancia. Ya. Entonces, mira, ¿qué hemos dicho? Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, ¿qué hemos dicho? ¿Qué métodos hay? El método del ritmo, el método de qué más? El moco cervical. Temperatura. Y la temperatura basal. Ya. Entonces, ¿cómo calculo yo mi método del ritmo? Que es bajísima, ¿no? Porque mira, 20 de cada 100 mujeres salen fecundadas. Entonces, ¿cómo calculo? Busco durante mis 12 ciclos el ciclo. ¿Cuál es mi promedio? Debe ser que cada 28, cada 30, cada 32, debo saber el promedio de ciclos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos mis ciclos busco cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿no? Un ciclo puede venirme cada 35 días, al otro mes a los 30 días, al otro mes a los 28, al otro mes a los 26, entonces le hago una regla. Le voy a restar 18 al ciclo menor y 11 al ciclo mayor. Ya. Entonces, ya, si los dos estamos Ese delegado. no, ya te has pasado, ya. Ahí está, mira. Ya, entonces, ¿qué dice? El ciclo corto era de 28, le restaba 18. El ciclo largo era de 32, le restaba 11. Entonces, de mi día 10 a mi día 21 es mi periodo de abstinencia. ¿Qué hacen ustedes? 14 días de más buscan, no. Porque el otro no sale exacto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber, abstinencia es así. O sea, la abstinencia, ¿cuánto es? Mira, esto mínimo 10 días. No es un día, 2 días, no, por eso no funciona. El método de la temperatura basal. Entonces, hay una oscilación de 0.2 a 0.6 grados centígrados durante los días de fertilidad. Ya. Temperatura. Entonces, mira, 0.2 a 0.6. Sube el pico. Ay, estoy ovulando, pero se dan cuenta después de la ovulación. Cuidado. Y el método del cambio del moco cervical, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el moco? Hay una filancia, humedad y cristalización. O sea, hay esas características. Filancia, cuando se tira la humedad y la cristalización. Entonces, a ver, ¿ve? Humedad y filancia. Filancia porque se estira lo máximo, que ya coincide con su ovulación. Con su moquito espeso, gruesito, no hay nada de cambios estrogénicos, pero cuando hay esta filancia, ese moco está en etapa ovulatoria. Cristalización. Los estrógenos cristalizan. Entonces, si yo ese moco lo llevo a ver con microscopio, voy a ver una arborización. Por eso le dicen como un test de lecho. Pero cuando yo tengo test de lecho, van a ver en obstetricia, dicen, hay que hacer la prueba de lecho para ver si ha perdido líquido. No es otra cosa. Porque hay tomo del líquido, las sales cristalizan. Pero si tomo del moco, también cristaliza. Entonces, es una forma de ver que está en una etapa ovulatoria. Y finalmente, la extracción, la vasectomía y la ligadura, ¿no? La vasectomía, 99.9%.
es definitiva, permanente, irreversible. Ya no, mira. Ahí es lo mejor, pues no. Es lo mejor. No te reproduzcas. Y la igual. El bloqueo tubárico bilateral de la avanza tiene un 99.5% de eficacia. O sea, los problemas que tenemos anteriormente eran con la técnica quirúrgica. Las ligaduras tubáricas tenemos una tenemos varias técnicas, pero lo más importante es que yo tengo que hacer la sección de las trompas para cortar el cuello. ¿Está bien? Ya, entonces, era tan amplio y apasionante hablar de métodos, ya vamos. El doctor vamos. Lo más importante es que ustedes lo aprendan, lo amplíen y lo pongan en práctica en su vida profesional. Sí, doctora. Ellos estipulados ahí. Doctora, se pregunta, no son dispositivos se toman una vez por ciclo, pero si la gente no digo, bueno,